Hola jóvenes, nuevamente vamos a iniciar una clase más de su materia de fundamentos de programación. Después de esta primera semana donde aprendimos cómo son los elementos de un diagrama de flujo, antes de empezar el proceso de la construcción de los mismos para la solución de problemas, tendremos que ver dos clases previas. Una es la definición de los lenguajes de programación y otra lo que son las variables y los tipos de datos, para ya poder empezar a trabajar con la diagramación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta clase? La clasificación de los lenguajes de programación, los elementos esenciales de un lenguaje de programación y la abstracción de los lenguajes de programación. La principal razón para que las personas aprendan lenguajes de programación es el utilizar la computadora como una herramienta para la resolución de sus problemas. Todo lo que ustedes hacen en sus computadoras, desde las cuestiones ofimáticas hasta el proceso del ocio, ver videos en YouTube, el Facebook, el WhatsApp, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Todo eso es posible gracias a que alguien programó una serie de instrucciones para que la computadora reaccionara a las interacciones con los usuarios. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿qué es un programa? Para Loudon, un programa computacional es un conjunto de instrucciones detalladas, paso a paso, que le indican a la computadora cómo resolver un problema o realizar una tarea. Y entonces, ¿qué es un lenguaje? El lenguaje es un instrumento para comunicar dos entidades entre sí. Así como nosotros conocemos el lenguaje español para comunicarnos entre dos personas, bueno, el lenguaje va a ser la manera en la que se pueda comunicar dos entidades. En este caso, el código fuente con el código máquina. Para esto es necesario que las dos entidades conozcan el mismo lenguaje. En caso contrario, se necesitará de un intermediario denominado traductor para poder lograr esta comunicación. Las primeras computadoras fueron programadas sin lenguajes de programación, es decir, los técnicos solamente reconectaban los cables de los circuitos de las computadoras para prepararla para varias tareas de procesamiento. La idea de almacenar programas en la memoria de una computadora abrió el camino a los lenguajes de programación, que permitieron a los programadores escribir una serie de comandos y cargarlos en la computadora para su ejecución. Los primeros lenguajes de programación que existieron eran muy primitivos, pero tras el transcurso de varias décadas han evolucionado hasta dar paso a los lenguajes de hoy en día. De los lenguajes de más bajo nivel encontramos al lenguaje ensamblador, que permitía a los programadores emplear palabras de comando abreviadas como LDA, que significa load, que para nosotros en español es cargar. El lenguaje ensamblador era lo más cercano a los unos y ceros utilizados en el lenguaje máquina. Nos vamos a dar cuenta que la computadora no entiende de palabras. La computadora son circuitos electrónicos que solamente van a entender de presencias o ausencias de voltaje, donde la presencia de un voltaje es un 1 y la ausencia del mismo es un 0. Al paso del tiempo entonces aparecieron los lenguajes más elaborados para describir solución en base a algoritmos. Se creía que con estos lenguajes podríamos eliminar los errores de programación, y aunque los errores fueran menos frecuentes, el tiempo de desarrollo también disminuyó significativamente. Pero aún así, los programadores seguían cometiendo errores, por lo que era necesario seguir desarrollando nuevos lenguajes de programación. La característica más importante que tienen los lenguajes de programación de hoy en día, de alto nivel, es el parecido de estos lenguajes con el lenguaje natural o el lenguaje humano. De esta generación va a surgir lo que es el SQL y el RPG-1.
los cuales eliminan gran parte de la puntuación y las reglas gramaticales estrictas que hacía complicados a los lenguajes de tercera generación. En la actualidad los lenguajes de cuarta generación se usan en aplicaciones de base de datos. Un solo comando de SQL reemplaza muchísimas líneas de código de uno de tercera generación. Nos vamos a dar cuenta que cada vez vamos migrando hacia lenguajes con instrucciones más poderosas, que una sola instrucción reduce una serie de instrucciones de lenguajes anteriores. Para 1982, un grupo de investigadores japoneses empezaron a trabajar en un proyecto que denominaron de quinta generación, que utilizaba Prolog, que es un lenguaje declarativo. Además de clasificarse por nivel y generación, los lenguajes de programación se clasifican por paradigma. Los programadores afrontan los problemas de diferentes maneras, por lo cual deben de seleccionar el paradigma de programación más adecuado para solucionar el problema en el cual se estén enfrentando. La frase paradigma de programación la vamos a relacionar con la manera en la que nosotros conceptualicemos y estructuremos las tareas que realiza una computadora. Vamos a ver que nosotros en este curso vamos a utilizar un paradigma lineal, que quiere decir que vamos a ir siguiendo instrucción a instrucción, instrucción a instrucción, con llamadas a funciones, que también es seguir una instrucción a instrucción y regresar al punto donde fue la llamada de la función. Para los siguientes semestres vamos a ver que vamos a cambiar un paradigma de la orientación a objetos. Y aunque existen muchos paradigmas, estos no son mutuamente excluyentes, es decir, todos basan su funcionamiento a través de la secuencialización de los procesos. Los lenguajes de programación vamos a ver que se ordenan mediante los paradigmas de programación que pueden soportar. Y así, bajo un paradigma procedural o lineal, vamos a tener al BASIC, al Pascal, al COBOL, al Fortran, al ADA, al C. Y nos destaca que los algoritmos lineales, ¿sí?, van a ir paso a paso, que van a proporcionar a la computadora las instrucciones para resolver un problema o realizar una tarea paso a paso. La siguiente paradigma es el orientado a objetos, como Smalltalk, C++, Java, Python, Delphi y muchos otros. En este paradigma se formulan programas como una serie de objetos y los métodos de esos objetos que van a interactuar entre sí para realizar una tarea específica. Y en un paradigma declarativo vamos a tener, por ejemplo, el Prolog, que se va a concentrar en el uso de hechos y reglas para describir un problema. Prolog fue una base para lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Los paradigmas funcionales, como el Lisp, el Scheme y el Haskell, van a destacar la evaluación de expresiones llamadas funciones. Estos procesos, como el Lisp, van a servir a las personas que estudian ingeniería en sistemas computacionales, por ejemplo, nos sirve para la declaración de la programación de lenguajes, y muchos de estos son la base para los lenguajes de inteligencia artificial, ¿sí?, los lenguajes robot, como se les conoce también. Y la orientación a eventos, como lo es el Visual Basic, el C#, entre otros, que se concentra en la selección de elementos de interfaz de usuario y la definición de rutinas de manejo de eventos. Estos eventos se van a disparar a través de las actividades del ratón o del teclado. Esta programación orientada a eventos es lo que conocemos ya como programación de interfaz gráfica, ¿sale? El Office, por ejemplo, el Word, es un sistema, una aplicación que está hecha bajo el paradigma de la orientación a eventos. El clic del ratón es un evento. En este recuadro vamos a ver la evolución de los lenguajes de programación, que va desde el crecimiento de su abstracción operacional junto con el crecimiento de la abstracción de datos.
El lenguaje ensamblador, por ejemplo, el lenguaje conocido como lenguaje máquina, tenía instrucciones de nivel máquina y opera a través de direcciones de memoria y registros. Es decir, yo cuando programo en ensamblador estoy programando sobre los registros del microprocesador de la máquina. El Fortran ya lo hacía a través de expresiones y funciones. Y la abstracción de datos era a través de variables con tipos predefinidos y arrays o arreglos. El Pascal, por ejemplo, ya tenía una estructura de control y subprogramas llamadas a subrutinas. Y en este yo ya podía definir un tipo de datos. Vamos a ver en el siguiente video, la siguiente clase, los tipos de datos que ya existen en los lenguajes y que hay otros lenguajes que me van a permitir definir un nuevo tipo de dato. Y al yo definir un nuevo tipo de dato voy a poder hacer un apartado en memoria para esos tipos de datos y voy a necesitar punteros que me lleven a esas direcciones de memoria. Y lo que es avanzando en la abstracción, por ejemplo, el módulo 2 o el ADA ya tenía ocultamiento de información e interfaces. Y entonces en los datos ya tenemos un tipo abstracto de datos, que fue la primera base hacia lo que ya vamos a conocer a los lenguajes orientados a objetos, que ya van a utilizar métodos y envío de mensajes, y su abstracción de datos ya va a estar dada en clases y en objetos instanciados de esas clases. Vamos a tener otras clasificaciones. Una de ellas puede ser de acuerdo al propósito, pudiendo ser lenguajes de propósito general, es decir, cuando estos se pueden utilizar para múltiples actividades, o bien de propósito específico, cuando realizan una sola acción de excelente manera. Lenguajes de programación de propósito general, pues vamos a tener a C, a Java, a Ada, Pascal, Delphi, toda la familia de C, C++, Visual C, Visual C++, C Sharp, y todas las ramificaciones que han venido de Java, JavaScript, JSON, jQuery, y ahí hay una infinidad. Estos lenguajes de propósito general son como los autos sedán, ¿sí? Los autos sedán son como los Volkswagen, que conocen como bochos. Todos los coches tienen un tipo sedán, todas las marcas de Ford, por ejemplo, los Focus, coches de tipo sedán, el Jetta es un sedán, el Stratos es un sedán, los Clio, los Mazda son coches sedanes. Son de propósito general, pero no todos sirven para alcanzar altas velocidades como lo son los deportivos o para cargar grandes cantidades de peso como sería una camioneta o un tráiler, ¿sale? Por lo que entonces se necesitan coches especiales, es decir, lenguajes de propósito específico para ciertas circunstancias. Al final de cuentas, estos lenguajes de propósito específico nos van a servir para lo mismo, resolver problemas, ¿sale? Pero van a tener ciertas particularidades que nos van a brindar mayores opciones para la solución de los problemas que un coche de propósito general, es decir, van a estar preparados más fácil, por ejemplo, para cargar más peso. ¿Por qué es necesario aprender más de un lenguaje de computación? Por ahí algunos de sus compañeros en el curso decían, yo nada más sé programar en Java. ¿Sí? Es necesario aprender más de un lenguaje porque vamos a buscar las herramientas más sencillas y a la vez más poderosas para resolver los distintos problemas que nos estemos enfrentando, sobre todo en su área de expertise, que es la ingeniería biomédica. Si ustedes llegan a dominar diversos lenguajes, podrán seleccionar aquel que se acople de mejor manera a nuestras necesidades. Y yo, como les comentaba, hay veces que no necesitas ser experto en un lenguaje. Tienes que ser bueno entendiendo el problema y encontrando la manera de solucionarlo. Y después seleccionar el lenguaje que tenga las herramientas que me hagan más fácil poder llevar a cabo la solución que yo planteé en mi cabeza.
Vamos a ver cuáles son los elementos esenciales de un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación van a poseer muchísimas características. Una de ellas sería la actividad. ¿Cuáles son las características y partes que tiene un lenguaje natural como el español? Por ejemplo, el lenguaje natural como el español va a tener verbos, sustantivos, pronombres, adjetivos, conjugaciones de los verbos, hablar, por ejemplo, pasado participio, infinitivo, muchas características del lenguaje. Entonces, si nosotros lo analizamos, pues también un lenguaje de programación como C va a tener partes y características. ¿Cómo lo van a hacer? Los tipos de datos, las palabras reservadas, las estructuras que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Esas partes esenciales van a ser, por ejemplo, la legibilidad. Un programa va a ser legible si la estructura subyacente del algoritmo y los datos que el programa representa quedan de manifiesto al inspeccionar el texto del programa. Es decir, yo necesito ver un programa y sin ejecutarlo puedo entender qué es lo que el programa va a hacer. ¿Sí? Eso es que sea legible. La facilidad de escritura. Quiere decir que las características sintácticas que hacen que un programa sea fácil de escribir, vamos a encontrarlas en conflicto con las características que facilitan su lectura. ¿Sí? El que yo pueda escribir de fácil manera un lenguaje de programación no va a ser mucho más poderoso, es decir, que va a tener instrucciones, por ejemplo una instrucción read que me permita leer, una instrucción write que me permite escribir. La facilidad de verificación. Entender cada enunciado de un programa es relativamente fácil. ¿Sí? Yo sé que si veo una línea que dice console.println, quiere decir que en la consola me va a pintar una línea. Pero en el proceso global de crear programas correctos es ya en extremo difícil. ¿Sí? Porque necesitamos técnicas que permitan probar que el programa es matemáticamente correcto. Es decir, que todas las entradas y salidas del programa van a estar bien estructuradas, que la carga del programa va a ser válida. Símbolos de operadores. Casi todos los lenguajes emplean caracteres especiales, por ejemplo más y menos, para representar dos operaciones aritméticas básicas. Casi todos los lenguajes van a adoptar alguna combinación y a utilizar caracteres especiales para ciertos operadores. Era lo que veíamos en el curso propedéutico, los que les di el curso propedéutico. El hecho de decir i más más significaba que le estaba incrementando en 1 a i, a la variable i. Era como decir i es igual a i más 1. I menos menos sería reducir en 1 la variable i, que sería lo mismo que decir que i es igual a i menos 1. La facilidad de traducción. Nos dice que la traducción de los programas se dificulta conforme aumenta el número de construcciones sintácticas especiales. La clave para una traducción fácil es la regularidad en su estructura. Y la carencia de ambigüedad. Una construcción ambigua permite dos o más interpretaciones distintas. El problema de la ambigüedad surge, por lo común, no en la estructura de elementos individuales del programa, sino en la interacción entre diferentes estructuras. Es decir, cuando yo voy teniendo varios módulos y empiezo a reutilizar variables, que a lo mejor no me marca error el programa porque ya las había definido previamente, pero puedo sobreescribir en un lugar donde yo no quería escribir en ese momento, y al momento de llegar al resultado, pues me voy a dar cuenta que el resultado no va a dar lo que estoy esperando. ¿Por qué? Porque en algún momento corrompía la variable. El conjunto de caracteres. Existen varios conjuntos de caracteres de uso amplio, como el ASCII. El ASCII son todos los símbolos que se pueden representar a 8 bits, es decir, a 256 caracteres distintos. Entre ellos están todas las letras en mayúsculas, minúsculas, los nombres, arroba, más, menos, por, igual, entre, símbolo de apertura y cierre de interrogación, de admiración, asterisco, corchetes de apertura, corchetes de cierre, la tilde, el punto y coma, dos puntos, guiones, etcétera, etcétera. Los identificadores.
La sintaxis básica para identificadores en una cadena de letras y dígitos que comienzan con una letra es la más usada. ¿Sale? Vamos a tener o a ver que también existen palabras claves y palabras reservadas, es decir, yo no puedo utilizar una variable que se llame if o una variable que se llame si, ¿sale? Porque el if, que significa sí en español, es una palabra reservada del lenguaje, ¿sí? Entonces el compilador cuando vea un if quiere decir que va a ir a ejecutar una estructura que él ya tiene predefinido cómo debo de ejecutarla. Casi todos los lenguajes emplean actualmente palabras reservadas, ¿sí? Con lo cual se mejora la capacidad de detección de errores de los traductores. Vamos a ver que también tenemos lo que son los comentarios. Es decir, yo puedo comentar una línea y decir, en esta línea lo que intento hacer es sumar dos números. Pero yo cómo voy a poner ese mensaje en el código sin que el compilador diga que estas no son instrucciones válidas. Vamos a ver que en Fortran, en C, en Java es común utilizar el operador de doble diagonal para hacer un comentario de una sola línea y diagonal asterisco y asterisco diagonal para hacer comentarios que me impliquen multilíneas. Otra de las características son los espacios en blanco. Varían ampliamente de lenguaje a lenguaje. ¿Sí? En Fortran no son significativos, excepto en una cadena de caracteres. En Snowball 4 la concatenación es por medio de un espacio en blanco y también se utiliza como separador entre elementos de un enunciado. En C, por ejemplo, los espacios se pasan por alto. Hay lenguajes como Python en los cuales los espacios indican si pertenece o no a un elemento de una estructura, entonces son muy importantes los espacios. Vamos a ver también los delimitadores. Es un elemento sintáctico que se usa simplemente para señalar el principio o final de alguna unidad sintáctica, como un enunciado o una expresión. Nos vamos a dar cuenta que en el lenguaje que vamos a utilizar vamos a requerir el punto y coma como un delimitador para decir que un enunciado o una línea de código va a terminar donde encuentre el punto y coma y después del punto y coma va a iniciar una nueva línea que va a terminar cuando encuentre otro punto y coma. Otra de las características es el formato de campos libres y fijos. Una sintaxis de campo libre no vamos a entender si los enunciados de un programa se pueden escribir en cualquier parte de un renglón o las interrupciones entre renglones, ¿sí? Una sintaxis de campo fijo va a utilizar la posición sobre un renglón de entrada para transmitir información. Yo puedo tener todo un programa en un solo renglón. Mientras cada enunciado vaya separado por un punto y coma, yo puedo utilizar un solo renglón. Va a haber lenguajes en los cuales yo no puedo tener ese tipo de campos libres. Yo necesito tener campos fijos, es decir, voy a necesitar tener enters entre un enunciado y otro para poder identificarlos. Vamos a ver que las expresiones son funciones que acceden a objetos de datos de un programa y devuelven algún valor. Las expresiones van a ser los bloques sintácticos básicos de construcción a partir de los cuales se construyen enunciados. Una expresión, por ejemplo, va a ser if, then, else if, and if. Sí, esa sería una expresión. Y un enunciado es el componente sintáctico más destacado en los lenguajes imperativos. Su sintaxis va a tener un efecto decisivo sobre la regularidad, legibilidad y facilidad de escritura general del lenguaje. Un enunciado pudiera ser x es igual a x más 3, punto y coma. Eso es un enunciado. Una vez que yo ya encontré las características de mi lenguaje, vamos a ver a los traductores del lenguaje, ¿sí? Son programas que van a traducir los programas o el código fuente, que están escritos a un alto nivel, a un lenguaje máquina. Estos traductores del lenguaje los vamos a conocer como compiladores. Es decir, yo voy a escribir un programa con ciertas instrucciones y el traductor lo va a transformar a ceros y unos, que es el lenguaje máquina. Los compiladores entonces nos traducen los programas fuente escritos en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina. Y los intérpretes van a ser un traductor
que toma un programa fuente, lo traduce y a continuación lo ejecuta. Por ejemplo, BASIC y Smalltalk vamos a verlos como lenguajes interpretados, como lo es el HTML. La traducción la vamos a dividir en dos partes principales. Una es el análisis del programa fuente de entrada y la otra es la síntesis del programa objeto ejecutable. Es decir, yo voy a tener un código fuente que se va a generar a través de un código objeto y este código objeto va a ser llevado a un código máquina. El análisis del código fuente se va a transformar al código objeto y la síntesis del código objeto se va a transformar a el lenguaje máquina de la siguiente manera. Yo tengo un programa fuente, va a pasar por un análisis léxico, ¿sale? Después va a pasar por un análisis sintáctico, después va a pasar por un análisis semántico, después se va a optimizar ese código y se va a generar el código máquina o el ejecutable. Entonces yo voy a tener un editor. El editor va a ser nuestro ID de, por ejemplo, el Visual Studio. Ese es nuestro editor donde vamos a hacer nuestro código fuente. Por eso el Visual Studio, como les comentaba ahí en el foro de la tarea pasada, no es un software de sistema. Es un software de aplicación porque es un editor. Después ese código fuente se va a traducir. ¿Quién lo va a traducir? El compilador. El compilador sí ya lo podríamos pensar como un software de sistema que me va a traducir mi código fuente a un programa objeto. Y después el editor va a ser el enlace a través de las bibliotecas del lenguaje del código objeto, del programa objeto, a un programa ejecutable, ¿sí? Que es el lenguaje máquina. Entonces vamos a ver lo que es traducción, interpretación y compilación. Un intérprete va a tomar el código fuente, lo va a interpretar y lo va a traducir a la ejecución. Y un compilador va a tomar el código fuente, lo va a compilar, va a generar el programa objeto, lo va a linkear y va a generar el lenguaje máquina. Lenguajes interpretados son los que utilizamos, por ejemplo, para las páginas web. El HTML es un lenguaje interpretado, son metadatos, ¿sale? C, Java, C Sharp, Python, MATLAB, etc. son lenguajes compilados que necesitan ser transformados hasta un lenguaje máquina. Vamos a ver ahora un poquito la abstracción de los lenguajes de programación. Esta abstracción va a hacer referencia al nivel en el que se encuentran orientados los lenguajes de programación. Y esto nos dice que vamos a ver la referencia hacia qué tan fácil y eficientes van a ser los lenguajes de programación. Vamos a dividirlos en dos categorías, de alto y bajo nivel. Un lenguaje de bajo nivel va a incluir comandos que son específicos para una familia de microprocesadores, ¿sale? Se requiere que un programador escriba instrucciones de lenguaje de bajo nivel para este hardware específicamente. ¿Cuáles son los lenguajes de bajo nivel? El lenguaje Shell, Bash y más bajo nivel todavía lo sería el lenguaje ensamblador. ¿Cuáles van a ser los lenguajes de alto nivel? Los que proporcionan un nivel de abstracción que nos va a ocultar el lenguaje ensamblador, ¿sí? Donde las palabras y la gramática de los comandos van a ser muy parecidos al lenguaje humano. Print, imprimir, read, leer, ¿sí? El signo igual, asignar. Lenguajes de alto nivel como COBOL, BASIC, Java, C facilitan el proceso de programación al reemplazar cadenas ininteligibles de unos y ceros o comandos en ensamblador que también son muy difíciles de entender con comandos más sencillos, como les decía, como print y write. Los comandos del lenguaje de alto nivel van a eliminar muchísimas líneas de código al incluir en un solo comando de alto nivel varios comandos de bajo nivel.
Y entonces vamos a ver que los lenguajes máquina son ceros y unos. Los lenguajes de bajo nivel son instrucciones más sencillas de recordar, pero que aún todavía necesitan ser traducidas a ceros y unos, como lo es el lenguaje ensamblador. Y los lenguajes de alto nivel son instrucciones muy fáciles de recordar, pero aún necesitan traducir su lenguaje máquina a través de un compilador o un intérprete, como C++, Visual Basic, Fortran, Pascal, Java, HTML, Python, MATLAB, Delphi, Prolog, Lisp y una gama muy grande que es lo que van a hacer en tarea. Como ejemplo, las instrucciones de suma y resta. Yo, para hacer una suma entre dos números, la instrucción es el símbolo más para un lenguaje de alto nivel. En un lenguaje de bajo nivel ensamblador, la instrucción es add. Y para un lenguaje máquina, la instrucción de un más es 100101. Para una resta, yo quiero decir a menos b, el menos es el lenguaje, es el símbolo menos, es el que vamos a utilizar en un lenguaje de alto nivel. Para yo poder restar dos registros, utilizaría en lenguaje ensamblador el comando de substring, y en lenguaje máquina tendría que utilizar el código 010010. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un lenguaje de alto nivel, un lenguaje de bajo nivel como lo es ensamblador, y el lenguaje máquina, que son solamente ceros y unos. Bueno, y aquí venimos a la parte interesante. El primer trabajo de esta semana, de esta unidad 1, semana 2, es que voy a querer que ustedes hagan un árbol genealógico de los lenguajes de programación. ¿Sí? Y más o menos esta sería una estructura. Puede ser de arriba hacia abajo o de manera lateral. ¿Sale? Donde pues todos los lenguajes van a partir de un lenguaje ensamblador como papá de todos, y de ahí vamos a ir viendo cómo a lo largo del tiempo han ido saliendo muchísimos programas. Por ejemplo, el Fortran. ¿Sí? Fortran, que salió en el año del 54. Fortran generó una herencia, y esta herencia fue hacia Basic, que salió en el 66, hacia Algol, que salió en el 60, y hacia COBOL, que nació en el 58. ¿Sí? Fortran fue papá de estos tres. Ahora, COBOL fue papá de PLI, que se generó en el año 66. Basic ya no tuvo más, o en este proceso no se ven más hijos, pero les puedo decir que Basic tuvo otro hijo, que fue Visual Basic. ¿Sí? ¿Cuándo? No me acuerdo, es parte de lo que van a investigar. Y así entonces, por ejemplo, Algol tuvo de hijo a Simula, a C, a Pascal, y también contribuyó para la creación de PL. PL a su vez tuvo como hijo a Ada, y Ada no solamente heredó de PL, sino heredó de Pascal, y Pascal también le heredó a Eiffel. Y así, la construcción de los lenguajes de programación, se van a dar cuenta que fue tomando de unos y de otros de los avances para ir construyendo nuevos lenguajes. Así entonces, C++ no solamente heredó de C, sino heredó de Simula y heredó de Ada. ¿Sí? Y de C++ salió Java, y así sucesivamente. Aquí vemos otros líneas que también pudieran ver para realizar su línea de su árbol genealógico. Y más o menos esto es todo lo que deben de tener. ¿Sí? Más o menos así se ve.
¿Sale? Esto es, por ejemplo, de Babel. Babel fue un lenguaje que generó todo esto. Todo esto generó Babel. ¿Sale? No van a hacerlo pues, de Babel todo esto, es demasiado. ¿Sale? Pero se van a ir sobre los más importantes. ¿Sale? Pero para que se den cuenta cómo podemos llegar a encontrar todo lo que sale de una sola familia de lenguajes. ¿Ok? Bueno, muchachos, van a poder ver en su Classroom las instrucciones para resolver esta línea del tiempo, que esperemos la estén entregando el día miércoles, ¿sí? De esta segunda semana de clases. Para que le echen muchas ganas, la pueden hacer a mano, en computadora, como ustedes se les haga más fácil. Pueden dibujar el arbolito para que se vea muy bonito, como ustedes gusten, pero quiero que tenga al menos 30 lenguajes distintos de programación. ¿Va? Ya saben, los medios para las dudas: el grupo de WhatsApp, el Facebook, los mensajes por Messenger, los mensajes por los mismos comentarios de los videos en YouTube, y estamos a su disposición. Echen muchas ganas y síganse cuidando, quédense en su casa.